En 1969, el cantante norteamericano conocido como Frank Sinatra popularizó una adaptación al inglés de una canción compuesta originalmente en francés por el cantante Paul Anka. Esta canción alcanzó su máxima popularidad en la versión que interpretó Elvis Presley. Él grabó esta canción el 3 de octubre de 1977 y esta canción ha sido interpretada por muchos españoles también, en su versión al castellano, como lo hizo Julio Iglesias o Rafael. La canción en inglés y en español también cuenta cómo un hombre de avanzada edad y estando cercano a su muerte, relata momentos de su vida a un amigo cercano que lo acompaña. La letra de esta canción pretende mostrar que una vida satisfactoria, sin remordimiento, sin miedos, autosuficiente en uno mismo para enfrentar los retos, el secreto de una vida tan optimista, tan satisfactoria, se reduce en la frase que se repite varias veces en esta canción. My way. En castellano se traduce a mi manera. Esta frase expresa la manera en la que el hombre justifica su forma de vivir. Este hombre en esta canción estaba justificando toda su vida en que todo lo que ha hecho puede justificarse porque lo ha hecho a su manera. Y el hombre justifica todo lo que hace, se autoconvence de que lo más importante en la vida es hacer las cosas sinceramente, sin hipocresía, a nuestra manera. Esta no es una forma peculiar o única de ver la vida. Todo ser humano pretende vivir la vida de esta forma. Cada uno tiene una forma de hacer las cosas y nadie tiene derecho a cuestionarlo, es lo que el hombre piensa. Todos tenemos derecho a vivir la vida a nuestra manera. Fue un éxito esta canción porque el hombre se siente atraído con este mensaje. Se siente atraído con el mensaje de esta canción porque todos deseamos hacer las cosas a nuestra manera, sentirnos libres de que alguien nos cuestione o nos juzgue por lo que hacemos. Nos sentimos atraídos con la supuesta libertad que conlleva realizar las cosas a nuestra manera y eso justifique lo que hacemos. Con la forma en que el hombre se relaciona con Dios sucede lo mismo. El hombre ha rechazado la manera de Dios. Ha rechazado a Dios como el Creador. Ha establecido su propia manera de dirigir su vida. El hombre se ha establecido a sí mismo como la autoridad de su vida. El hombre defiende esta misma idea. Tengo derecho a vivir a mi manera. Adán quiso hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Adán hizo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y con eso trajo a toda la humanidad a la caída del pecado y desobedeció la voluntad de Dios y tomó el fruto que Dios había prohibido. Y todas las religiones del mundo, todas las religiones falsas, todos los ídolos de todas las culturas todas las culturas en la humanidad han inventado, no es otra cosa que un deseo de acercarse a Dios. ¿A qué? A su manera. A su manera. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver en el Salmo 116, os invito a abrir vuestra Biblia al Salmo 116, y vamos a examinarnos a sí mismos para saber si amamos a Dios a su manera o a la nuestra. Para saber si estamos adorando a Dios a su manera o a la nuestra. El Salmo 116 es un salmo de gratitud.
Es un salmo de alabanza que expresa el amor del salmista hacia el Señor. Dice el Salmo 116, comienza diciendo, amo al Señor. Es una declaración de adoración. Amo al Señor. No sabemos quién lo escribió, pero sabemos qué es lo que quería decir. Su principal motivo para escribir este salmo es declarar una cosa. ¿Cuál es? Decir que amo al Señor. Decir el amor que tiene hacia Dios. Todos los que sentimos este mismo amor por Dios, podemos vernos reflejados en este salmo de gratitud. Escucha, si tú amas a Dios, tendrás que verte identificado también con lo que el salmo dice. Este salmo es una buena prueba para aquellos que decimos amar a Dios. Todos los que decimos amar a Dios, encontramos en este salmo una prueba si estamos amando a Dios a nuestra manera o a su manera. Hay tres formas de identificar el amor verdadero al Señor y lo encontramos en este salmo. ¿Quieres saber si tú amas al Señor de la manera correcta? ¿Quieres saber cómo puedes amar al Señor? Este salmo nos da las razones de cómo podemos amar a Dios de una forma correcta, de la manera que Dios quiere. Ya sabemos que algunos dicen, yo amo a Dios a mi manera, ¿verdad? Yo amo a Dios a mi manera. Tú amas a Dios a tu manera, yo amo a Dios a mi manera, cada uno tiene una manera. Pero realmente eso no es amar a Dios. No se trata de amar a Dios a nuestra manera, se trata de amar a Dios a su manera. Y este salmo nos invita a examinar nuestras vidas y a amar a Dios a la manera de Dios. Vamos a leerlo juntos de nuevo. Salmo 116, dice así la palabra del Señor. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimad a los ojos del Señor en la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. El Salmo 116 nos habla de tres aspectos que deben motivar el verdadero amor a Dios. Tres aspectos que deben motivar el verdadero amor a Dios. Amar a Dios a su manera implica amarlo con tres características que responden a tres preguntas. Vamos a hacer tres preguntas en este salmo que nos ayudan a examinar cómo es nuestro amor hacia el Señor. En primer lugar, la primera pregunta que hacemos en este salmo es ¿por qué amo al Señor?
¿por qué amo al Señor? El salmista responde a esta pregunta. También la segunda pregunta que el salmista responde es, ¿cómo es el Señor al que amo? ¿Cómo es el Señor al que amo? Y la tercera pregunta que encontramos respuesta en este salmo es, ¿cómo vive alguien que ama al Señor? ¿Cómo vive alguien que ama al Señor? Son tres preguntas que están respondidas en este salmo y que nos ayuda a examinar si nuestro amor al Señor es a su manera o a la nuestra. ¿Por qué amo al Señor? ¿Cómo es el Señor al que amo? ¿Cómo vive alguien que ama al Señor? Vamos a responder en primer lugar en el versículo del 1 al 4 la primera pregunta. ¿Por qué amo al Señor? Y el salmista responde así. Amo al Señor porque Él me ama y es mi Salvador. Amo al Señor porque Él me ama y es mi Salvador. Leamos de nuevo el versículo 1. Dice ahí el salmista, amo al Señor porque, ¿ve? Ahí está la razón, la respuesta a la pregunta, ¿por qué amo al Señor? Y el salmista responde con dos respuestas, dos razones que están recogidas en el versículo 1 y 2. Porque oye mi voz y mis súplicas. Esa es la primera respuesta, porque oye mi voz y mis súplicas. Y la segunda razón de por qué amo al Señor, dice el salmista, versículo 2, porque a mí ha inclinado su oído. Dos razones que el salmista nos da para examinar si estamos amando al Señor por razones correctas. La expresión hebrea de la primera razón, versículo 1, oye mi voz y mis súplicas, es un verbo en hebreo que está en modo imperfecto. Cuando decimos que este verbo está en modo imperfecto, no significa que el Señor oye de manera imperfecta mis súplicas. No significa que Él no está escuchando adecuadamente, sino que el verbo imperfecto indica lo siguiente, una obra que no ha terminado. Una obra continua, presente, que no ha terminado todavía. Cada día, cuando clamamos al Señor, tenemos la seguridad de ¿qué? De que Él nos escucha. De que Él nos escucha. Es una realidad continua, presente en nuestra vida, un verbo imperfecto que no ha terminado aún, que ha empezado, pero el Señor todavía no ha dejado de escuchar. Está continuamente escuchando. En cambio, la segunda razón por la que el salmista dice que ama al Señor, versículo 2, observa que dice ahí vuestro texto, porque a mí ha inclinado su oído, ya no es un verbo imperfecto. Este verbo en el original está en un modo perfecto, es decir, habla de una obra realizada en el pasado y concluida. Realizada en el pasado y que ha concluido, que se ha realizado completamente, de manera perfecta. Así que el salmista alaba al Señor y expresa su amor al Señor por dos razones, porque Él continuamente está escuchándome, pero el versículo 2, porque Él ha inclinado su oído en un momento de mi vida de una manera completa y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la expresión hebrea de que Dios ha inclinado su oído, significa que Dios ha tomado, escucha, Dios ha tomado la iniciativa de atender mi necesidad. Y no hablamos solo de una necesidad puntual, diaria, una necesidad concreta, sino nuestra mayor necesidad como seres humanos. El Señor ha inclinado su oído de una manera perfecta y completa cuando Él ha tenido la iniciativa de responder a mi mayor necesidad. El salmista entonces se refiere a la iniciativa de Dios
al planear su salvación. Amo al Señor porque el Señor planeó mi salvación. Amo al Señor porque Él se ha inclinado hacia mí de una manera completa, perfecta, antes que el mundo existiera. Un comentarista dijo de esta manera, y cito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Con estas palabras inician nuestras Biblias. Antes del principio no había nada. Ni siquiera existía el tiempo. Solo existía el Creador. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entre ellos existía una gloria perfecta e inefable. Este consejo eterno, divino, planificó todo, incluyendo nuestra salvación. Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Dice 2 Timoteo 1, del 9 al 10. Y termina esta cita con la segunda parte del versículo. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Aquí termina esta cita. Así que el salmista está atribuyendo su amor a Dios por la razón de que Dios nos amó a nosotros primero. No amo a Dios de manera interesada porque me salvó, sino que el salmista dice: yo amo a Dios porque Él me amó a mí primero y me ha capacitado para amarle. Amo a Dios porque Él me ha salvado. Él ha planificado, ha tenido la iniciativa para salvarme, siendo Él el primero que me amó a mí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice esta verdad: nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Bueno, el salmista dice: amo a Dios porque inclino su oído hacia mí. Pero a lo largo de la revelación progresiva, Dios trae luz a esa declaración, y esa declaración se muestra también en este versículo, Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó antes que nosotros a Él. Él nos amó primero. No hay mérito entonces alguno en nosotros por el cual amamos a Dios. No amo a Dios porque Él me salvó y eso mostraba que yo era mejor que otros. No amo a Dios porque Él me salvó porque algo en mí, me hacía diferente de los demás. Ni siquiera amo a Dios por el beneficio de la salvación, sino que amo a Dios como resultado de su amor hacia mí. Amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Y mi corazón, antes de que Él me amara, era de odio hacia Dios, de hostilidad hacia Dios, de rebeldía hacia Dios. Pero un momento en mi vida, en nuestra vida, de aquellos que amamos al Señor a su manera, el Señor trajo la salvación a nuestra vida. El Señor trajo por amor a nosotros, por su gracia, la salvación en Cristo Jesús. Y esta situación en la que nos encontrábamos la ilustra el salmista en el versículo 3. Observa, ahí en el versículo 3. ¿Cuál era la situación del salmista? Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Y no solo se refiere a una situación concreta en la vida del salmista. Posiblemente el salmista está expresando una situación concreta, pero no solamente se refiere a un momento puntual en la vida del salmista. Como es normal para una canción,
en forma poética, el salmista habla de cómo se encontraba espiritualmente. ¿Cómo se encontraba espiritualmente? Versículo 3. Amordazado, atado, condenado a muerte. Los lazos de la muerte le rodearon. Estaba rodeado de esos lazos que lo hacía prisionero de la muerte. No solamente estaba amordazado, sino que estaba angustiado, estaba aterrorizado por el Seol, por esperar la muerte, por saber que cualquier momento puedo morir. El lugar de los muertos significa ese Seol. Eso vinieron como terrores, como miedo, angustia. Se encontraba angustiado, en tristeza, solo. Termina ese versículo 3, angustia y tristeza encontré. El salmista estaba encontrando su situación, reconociendo cuál era su situación espiritual sin Dios. Esto ilustra la condenación espiritual en la que el ser humano se halla sin Dios, incapacitado para amar a Dios, sino solamente sufriendo las consecuencias de nuestra rebeldía. Y si no fuera porque Dios me amó, yo no podría amar a Dios. Pero dice el versículo 4, el salmista expresa cuál fue su invocación al Señor, su clamor al Señor. Versículo 4, invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. En el original ahí, salva mi vida debe ser traducido, libera mi vida. La palabra salvación ahí se debe traducir literalmente como liberación. Liberación, libera mi alma. Y el salmista reconoce su necesidad de un Salvador. Y esta es la razón por la que el Señor nos ama. Sabemos que Él nos ama porque Él ha provisto de un Salvador, de un mediador. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Podría responder cualquiera de nosotros, bueno, como Romanos 5:8 nos dice. Romanos 5:8 responde, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? En esto conocemos el amor de Dios. Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos que el amor de Dios hacia nosotros es un amor desmerecido, un amor de gracia y misericordia, porque nosotros, siendo enemigos suyos y odiándole a Él, Él nos amó. Si amas a Dios a su manera, encontrarás que la razón de por qué le amas a Él es porque Él primero tuvo la iniciativa de amarme y Él es mi único Salvador. Amo al Señor porque Él me amó primero y Él es mi Salvador. ¿Cuál es la segunda pregunta de este salmo? La segunda pregunta es, ¿cómo es el Señor al que amo? Y el salmista no solamente se queda con su situación, sino que eleva la mirada más allá de su situación y ahora muestra las características perfectas de Dios. ¿Cómo es el Señor al que amo? Amo al Señor porque Él me ama conforme a sus atributos. Porque Él me ama conforme a sus atributos. Él me amó y me liberó. Y ahora el salmista en los versículos del 5 al 11 expresan las razones de por qué Dios lo liberó. Y encontramos aquí una lista de sus atributos, los atributos de Dios. El salmista se para en la perfección de Dios para adorarle y reconocer que el amor hacia Dios es un amor fundado en su carácter perfecto, en su naturaleza perfecta. Dios nos amó primero y es el resultado de lo que Él ha hecho por nosotros. Mira esta lista de los atributos de Dios. Versículo 5. ¿Cómo es Dios? Dios es clemente. Esto es una palabra que significa Él es bueno, benévolo,
Él es lento para la ira, como dice el Salmo 86:5. Él es clemente, lento para la ira. Él es justo. Clemente y justo es el Señor. La palabra justo indica rectitud, que Dios cumple su palabra, que su palabra es fiel, confiable. Nehemías 9:8 nos indica que esta justicia de Dios se muestra en que Él cumple sus palabras, que sus juicios son rectos, que lo que Él determina en su palabra es justo. El Señor, dice el versículo 5, nos dice que sí, que es compasivo. Nuestro Dios es compasivo. Esa palabra compasivo es que Él tiene compasión. Él es misericordioso. Él perdona el castigo de alguien que lo merece. Él no es compasivo porque ve a alguien sufrir injustamente, sino que Él es compasivo porque nos ve sufrir justamente, pero nos quiere librar y nos libra del sufrimiento que merecemos. Así que la compasión y la misericordia de Dios nos libra de lo malo que nosotros merecemos. Continúa diciendo el versículo 6, ¿el Señor cómo es? Bueno, el Señor es por naturaleza y las cosas que hace lo hace en respuesta a su naturaleza, conforme a su naturaleza. Así que si dice el versículo 6, el Señor guarda a los sencillos, ¿qué significa? Que el Señor por naturaleza es guardador, que Él cuida al sencillo. La palabra sencillo es la palabra hebrea petit, y no se refiere a algo pequeño, sino a alguien sin sabiduría. Él guarda al que no sabe lo que está bien y está mal. El Señor guarda a sus hijos. El Señor es el guardador de aquel que le falta sabiduría, que tiene su mente abierta a todas las cosas, pero el Señor le ayuda a tener una sabiduría adecuada conforme a su palabra. Dice el Salmo 19, versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Cómo el Señor guarda al sencillo? Por medio de su ley, por medio de su palabra. Le ayuda a entender con sabiduría, a cerrar la puerta de nuestra mente y no dejar entrar cualquier idea, cualquier opinión, cualquier pensamiento. El Señor nos guarda a nosotros que somos sencillos, que somos necios en nuestro pensamiento, dándonos sabiduría por su palabra. Versículo 6. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Por qué el Señor me salvó? Porque Él por naturaleza es Salvador. Él es Salvador por naturaleza. Dios es el único capaz de salvar, es el único que puede salvar, es el único dispuesto a salvar, es el único que salva. La salvación del Señor es por amor y por gracia. Sin que nosotros lo mereciéramos, Él nos salvó. Y como fruto de su amor, Él proveyó de Cristo Jesús. De tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que dio un mediador, a Cristo Jesús, el Señor, para que todo aquel que cree en Él, en Cristo como Señor y Salvador, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el único Salvador. Amo al Señor por sus perfecciones. Versículo 7, porque trae reposo a mi alma. Es refugio en el que nuestra alma puede estar reposada. Versículo 7, vuelve alma mía a tu reposo. El salmista se está ahora hablando a sí mismo, ¿verdad? Y está diciendo, alma mía, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas lejos de tu reposo? Vuelve a Él. Y cuando el salmista dice, vuelve alma mía a tu reposo, no se refiere a los bienes con los que el Señor les da,
Observa el versículo. Vuelve alma mía, versículo 7. Vuelve alma mía a tu reposo porque el Señor te ha colmado de bienes. Escucha, hermano, el reposo no son los bienes que el Señor nos da. No encontramos reposo en las cosas materiales que el Señor nos da. Encontramos reposo en el Señor, confiado en que Él nos da lo que necesitamos. Así que nuestro reposo no está en tener todo lo que deseamos. Nuestro reposo está en volver y confiar en aquel que nos provee lo que necesitamos, espiritual y materialmente. Por eso continúa el versículo 7, que el Señor que te ha colmado de bienes es el Señor proveedor. Encontramos su atributo, su perfección, en que Él es el proveedor. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende ¿de quién? De lo alto del Dios de las luces, dice Santiago. Así que el Señor es el que nos provee de nuestras necesidades y lo hace con sabiduría. Él te da, nos da lo que necesitamos abundantemente. Y nosotros en muchas ocasiones nos lamentamos de no tener lo que deseamos, siendo desagradecidos con lo que el Señor nos da abundantemente. Amo al Señor por sus atributos, por sus perfecciones. Versículo 8. Él es el libertador, el rescatador. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte. No solamente de la muerte física, posiblemente el salmista está en una situación de sufrimiento porque corre peligro su vida, sino que en un sentido el salmista está apuntando a la liberación de la muerte definitiva, la separación eterna de Dios. Tú has librado mi alma de estar separada eternamente de ti. Tú me has rescatado. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz y venció a la muerte. Y todos aquellos que estamos en Cristo hemos sido rescatados por la sangre de Cristo y ahora formamos parte de la familia de Dios. Versículo 8. Él es consolador, ¿verdad? Versículo 8 dice, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Cuando dice que Él ha rescatado mis ojos de lágrimas, no significa que tú has evitado que mis ojos lloren, sino que tú me has rescatado cuando mis ojos estaban en lágrimas. Tú me has rescatado cuando estaba desconsolado, cuando había perdido todo consuelo, toda esperanza. El Señor es el consolador. Él trae a nuestras lágrimas el consuelo necesario. No amo al Señor porque Él me libra del sufrimiento. Amo al Señor porque Él me consuela en medio del sufrimiento. Apocalipsis 7:17 dice así, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios es perfecto en su consolación. Amo al Señor porque en medio de cualquier situación en la que nuestros ojos están llorando, el Señor es el perfecto consolador. Versículo 8. No solamente Él libera y consuela, sino que Él es el protector. Tú has rescatado que mis pies de tropezar. Mis pies de tropezar. El salmista en el Salmo 37, versículo 24, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Así que de nuevo, no solamente Dios evita que tus ojos lloren, sino que consuela cuando tus ojos lloran. Del mismo modo, Dios no solamente te cuida de que tus pies tropiecen, evitando que tú tropieces, sino que cuando tú tropiezas, ¿sabes qué? No quedas en el suelo. Cuando tropezamos, hermano,
la gracia de Dios nos sostiene, nos vuelve a levantar. Cuando el creyente peca, y esto significa el tropiezo en la vida, andar tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios, cuando el creyente peca, tenemos en el consuelo de Dios la promesa de que Él nos sostiene con su mano. Y Él nos restaura de nuevo al arrepentimiento y a abandonar de nuevo el pecado para vivir una vida de obediencia para su gloria. Y termina el versículo 9. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Versículo 9, ¿qué dice ahí? Andaré delante del Señor. Andaré delante del Señor. Esto es, tomaré las decisiones en mi vida, haré todo lo que haga en mi vida con la conciencia de que Dios está conmigo. Dios está viendo. Dios está observando. Y dice, en la tierra de los vivientes, sí, en medio de hombres. Pero hay lugares en la tierra de los vivientes en el que podemos estar solos, ¿verdad? Pero el salmista dice, amo al Señor, aquel que siempre está conmigo. Ando delante de Él porque no hay lugar donde yo pueda estar oculto ante sus ojos. No puedo esconderme del Señor. El Señor lo sabe todo. El Señor está en todo lugar. Esa es una razón por la que amo al Señor. ¿Cuál es la esperanza? La enseñanza principal entonces. Pues que amamos a Dios por sus atributos, amarle en respuesta natural a su carácter. Conociendo al Señor, no puedes hacer otra cosa que amar al Señor. Cuanto más creces en el conocimiento de Dios, más debe crecer tu amor por Dios. Y por eso somos llamados a crecer en el conocimiento de Dios para que crezcamos en amor a su nombre. Por eso en versículos 10 y 11 el salmista reconoce que a pesar de los atributos de Dios, nuestro corazón nos engaña. No podemos confiar en lo que nuestro corazón nos dice. Trae continuamente dudas en momentos de dificultad. Dice el versículo 10, yo creía aun cuando decía estoy muy afligido. Y el salmista está diciendo, había momentos en mi vida en los que yo me convencí a mí mismo, soy quien más sufre en esta tierra. Mi sufrimiento no tiene consuelo. Es más, dije, alarmado, dije de una manera asombrado, todo hombre es mentiroso. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre mutuamente, continuamente, está dándole falsas señales de esperanza al hombre. Un ciego guiando a otro ciego, van ambos al mismo hoyo. Y esto es lo que el salmista está diciendo. Cuando yo confío en mi opinión, en mi pensamiento o en lo que otros me dicen, digo, soy quien más sufre, ¿no tengo esperanza? Y además, si sigo el camino y el consejo de los hombres, todo hombre es mentiroso. Nada de lo que el hombre me sugiere funciona de verdad. Por eso el salmista vuelve a esta realidad. No puedo confiar en nadie nada más que en el Señor por sus atributos. ¿Cómo es el Señor al que amo? Dice el salmista. Amo al Señor porque Él me ama conforme a sus atributos y no conforme a mi opinión y no conforme a mi expectativa. Y terminamos. El salmista nos apunta a la tercera pregunta para examinar nuestro amor a Dios. Si estamos amando al Señor a su manera. En primer lugar dijimos, ¿por qué amo al Señor? Porque Él me ama a mí y es mi Salvador. Él tuvo la iniciativa de amarme y cambió mi corazón para ahora ser un amador de Dios, porque Él es mi Salvador. El salmista respondió también a la segunda pregunta, ¿cómo es el Señor al que amo? Y la respuesta es, amo al Señor porque es mi Salvador conforme a sus perfecciones, sus atributos. Del versículo 12 al 19 encontramos la respuesta a la tercera pregunta. ¿Cómo vive alguien que ama al Señor?
Porque hermano, el amor no son solo sentimientos. El salmista apunta a una realidad práctica. Si tú amas a Dios, el que ama a Dios debe vivir de una manera concreta. Amar a Dios afecta a tu vida. Amar a Dios afecta a tu matrimonio, afecta a tu familia, a tu relación con tus padres, tus hermanos, la relación con tus compañeros de trabajo, la relación con la iglesia, la relación con el mismo Dios, la relación con el testimonio a los que nos rodean. Así que el salmista responde así a esta pregunta. ¿Cómo vive alguien que ama al Señor? Amo al Señor porque Él me ama y yo le sirvo. Y yo le sirvo. Y aquí está el punto en este versículo del 12 al 19. El salmista comienza con la pregunta que sirve para decirnos cómo responde o cómo vive una persona que ama al Señor. Mire ahí el versículo 7, Dios me ha hecho bien, me ha colmado de bienes, y ahora se pregunta, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El salmista dice, oye, no se trata solamente de decir que amo a Dios, sino cómo voy a demostrarlo, qué le pagaré a Él por todo lo que Él me ha dado. El salmista no está diciendo que Dios me haya dado las cosas para que yo le devuelva a Él, sino que Dios merece toda gloria, merece que yo le pague por todo lo que Él me ha dado por gracia. La salvación es gratis, pero te costará todo. No es una contradicción, es una realidad. Dios te salva sin que tú hayas hecho nada por tu parte. Dios te salva por gracia, gratuitamente por la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección. Pero esa salvación te va a costar todo. Si tú eres salvo, tu vida le pertenece a tu Salvador. Si tú eres salvo, no puedes pretender manejar tu vida, porque ya no te corresponde a ti. Porque no eres dueño de ti mismo, porque has sido comprado por precio de sangre. Así que ahora tienes un amo al que debes servir como un esclavo. A un amo como nunca va a haber un amo en esta tierra. Un amo perfecto, amante, que entregó a su hijo por los esclavos. Mira lo que dice el salmista. ¿Qué haré? Versículo 12. ¿Qué haré al Señor? ¿Qué daré al Señor? ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? La respuesta sería no hay, ¿verdad? ¿No es cierto? No hay nada que pueda corresponder con lo que el Señor me ha dado. Es como si alguien viene a pagar una deuda de la hipoteca que no puedo pagar porque me van a quitar mi casa. Imagínate que debo 1.000.000 de euros, pongamos por encima, 1.000.000 de euros y no puedo pagar y voy a perder mi casa, y viene alguien que me regala ese 1.000.000 de euros y me libera de la deuda, y le diré, ¿qué puedo darte? No tengo 1.000.000 de euros. Te invito a desayunar. ¿Te crees que corresponde con eso que Él ha hecho por ti? ¿Un desayuno? ¿Está a la misma altura? El salmista no está buscando algo que pueda estar a la misma altura de los beneficios de Dios. Pero el salmista está diciendo, yo tengo que responder al Dios que me ha salvado de alguna manera. Y nunca va a ser suficiente. Esto contrarresta con nuestra actitud. Como no puedo pagar todo lo que el Señor me ha dado, entonces me quedo con parte. Me quedo con parte. Parte de mi vida es para mí. Como no puedo pagar la deuda que Él ya me ha regalado y Él ha pagado, no tengo más que hacer que seguir viviendo mi vida. La salvación no la voy a perder, así que viviré mi vida como a mí me plazca. Eso no es la actitud de alguien que ama al Señor. Alguien que ama al Señor y reconoce el amor que Dios le ha dado, está continuamente preguntándose esto. ¿Con qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Hoy.
¿Qué haré hoy que agrade a Dios? ¿Qué haré hoy que responda en gratitud a lo que Él ha hecho por mí? ¿Cómo haré con mi familia? ¿Cómo haré con mis hijos? ¿Cómo haré con mi propia vida? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Voy a dedicar mi vida a ciertas cosas y el resto, si me sobra, lo entregaré al Señor. O cuando ya me jubile, haré las cosas para la gloria de Dios y para el servicio de Dios. Pero mientras, hay muchas cosas que hacer. Mientras el Señor nos ha salvado con un precio alto que era impagable para nosotros, nuestro amor verdadero hacia Dios, amar a Dios a su manera es preguntarse continuamente, ¿cómo pagaré esto al Señor? ¿Cómo pagaré esto al Señor? Y la respuesta principal está en el versículo 16. ¿Cómo se considera el salmista? Ah, Señor. Una expresión de abatimiento, de conclusión, de decir, bueno, no sé ya qué decir, no sé ya cómo hacerlo. Lo voy a resumir de esta manera, dice el salmista, ah, Señor, ciertamente, con toda seguridad, yo soy tu siervo. La palabra siervo ahí es esclavo. No es un mayordomo, alguien que está sirviendo en la casa, es alguien que no es dueño de sí mismo, alguien que pertenece al amo, alguien que no decide lo que hace, alguien que no decide dónde va, alguien que obedece a la voz de su dueño. Ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. ¿No ha quedado claro? El salmista lo vuelve a repetir. Y no solamente soy siervo, sino que he nacido en tu familia, hijo de tu sierva, que ya pertenezco a ti, que no puedo salir de tu familia. Cuando un siervo tenía un hijo, siendo siervo, ese hijo pertenecía al amo. No hay forma. Y no quiero salirme de esta situación. Versículo 13. ¿Cómo debemos celebrar? ¿Cómo debemos mostrar, responder al amor de Dios? Amamos al Señor celebrándolo, celebrando con gozo que Él nos ha amado a nosotros. Mira el versículo 13. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Has estado alguna vez en una fiesta donde se ha alzado la copa? ¿Qué significa alzaré la copa de la salvación? ¿Es la copa que Cristo bebió por nosotros? No tiene que ver con eso. Sí tiene que ver con la salvación que Cristo nos ha dado. Pero lo que está diciendo es que hay una copa reservada en una celebración. Está hablando de manera figurada. Una copa reservada para celebrar algo, para estar gozosos por algo, para juntos levantar una copa para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque con gozo celebramos que Él nos ha salvado. Versículo 13, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Soy salvo por el nombre del Señor. Soy salvo por su nombre, por sus atributos, por su misericordia y gracia, por su omnisciencia, omnipresencia, consuelo, por ser guardador. Diré, el Señor es mi Salvador. Él me ha salvado. Él merece toda la gloria. Versículo 14. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. ¿Qué significa esto? Bueno, en aquella época se presentaban sacrificios y ofrendas y además se hacían promesas a Dios. Y esas promesas a Dios debían cumplirse delante del pueblo de Dios. En nuestro tiempo no somos llamados a presentar promesas delante de Dios, sino a tomar decisiones delante de Dios, a andar conforme a la voluntad de Dios, a dar testimonio en medio de los hermanos de que nuestra vida se corresponde y está bajo la autoridad de nuestro amo. Tomaré decisiones correctas, concretas. Seré un testimonio público de cómo Dios ha cambiado mi vida y está cambiando mi vida.
Versículo 15. Estimad a los ojos del Señor en la muerte de sus santos. Estimaré lo que Dios estima. Para mí antes la muerte era ¿qué? ¿Qué dijo el salmista acerca del Seol? Que estaba atado con tristeza, dice el versículo 3, lazos de muerte me rodearon, terrores del Seol, angustia y tristeza al pensar que iba a morir, que estaba muriendo, que me esperaba la muerte, pero ahora, lo que antes temía, ahora amo. El Señor ama la muerte de sus siervos. No disfruta con que sus siervos, sus hijos mueran, pero es algo precioso, valorado por Dios cuando un hijo suyo muere. ¿Por qué? Porque ausente en el cuerpo estaremos presentes con el Señor. Porque como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, lo es todo. Viviré bajo la autoridad de Cristo, pero la muerte es ganar, no perder. Y si Dios estima la muerte de sus hijos, no voy a temer la muerte. Voy a enfrentar la muerte con gozo, esperanza, como una ganancia para mí. No voy a buscar la muerte, pero voy a enfrentar la muerte con gozo y esperanza. No voy a provocarme la muerte, voy a esperar que cuando yo muera sea el momento en que Dios ha determinado que muera y lo haré enfrentándolo con amor, con esperanza, sin tristeza, sin angustia. La vida es un regalo del Señor, ¿sí o no? Pero la muerte sí que es un regalo. La muerte sí que es un regalo, hermano. Cada día damos gracias a Dios por un día nuevo, ¿verdad? Pero hay, qué bendición el día en que muramos. No es una contradicción. Es una realidad. ¿Cómo pagaré al Señor por los bienes que Él me ha dado, por las bendiciones? Viviendo para su gloria cada día, enfrentando la muerte con gozo, con gratitud. Versículo 17. Te ofreceré sacrificios de acción de gracia. Es decir, una alabanza centrada en Dios, no centrada en nosotros mismos. Cantaré de ti, estaré centrado en ti, te ofreceré sacrificios dándote gracia a ti, invocaré tu nombre de nuevo, recordaré cómo eres. Invocar el nombre del Señor es recordar en nuestra memoria cómo es Dios. Invocar el nombre de personas que no están con nosotros es traer a nuestra memoria a esas personas, ¿verdad? Invocar el nombre del Señor es traer a nuestra memoria cómo es Dios. Recordar que Dios nos amó a nosotros primero sin merecerlo. Y por eso le adoraremos, le alabaremos. Versículos 18 y 19. Desearé estar con los hermanos en la iglesia, en la reunión de iglesia. Desearé estar con los hermanos en la reunión de iglesia. Dice el versículo 18, al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Aquí no estamos diciendo que Jerusalén era la iglesia. En aquella época la iglesia no existía. La iglesia comenzó en Pentecostés y a partir de ese momento Cristo está edificando su iglesia. Pero eso no significa que los que han sido redimidos en otras épocas no forman parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en general. Y aquí el salmista está trayendo a su mente el pacto que Dios había hecho con Abraham. Un pacto de gracia por medio del cual Dios bendeciría a Abraham y por medio de Abraham a todas las naciones. Y cuando el salmista recuerda a Jerusalén, recuerda la gracia que Dios ha traído a su pueblo Israel, el pueblo étnico. Promesas que todavía están por cumplir con el pueblo étnico en esta tierra, pero que nosotros como iglesia ya estamos disfrutando de formar parte de su pueblo. Y el salmista devuelve la gratitud, con gratitud al Señor, todas las bendiciones que ha recibido porque anhela estar con los creyentes.
anhela estar en medio de los creyentes, anhela vivir en comunión con los creyentes, anhela estar mutuamente amándonos. Todos aquellos que hemos sido rescatados, que formamos parte de su cuerpo. Dios tiene un propósito eterno. ¿El propósito de Dios cuál es? Que Él sea glorificado en todo. Que Él sea glorificado en todo y en parte Él es glorificado en la manera en la que nosotros le amamos. ¿Amas al Señor? Tendrás que hacerte 3 preguntas. ¿Por qué amas al Señor? La respuesta adecuada del amor al Señor, como Él quiere, a su manera, es que Él te amó a ti primero. Él te salvó a ti sin que tú pudieras salvarte. Y Él te cambió. Cambió tu corazón para que tú le amaras. ¿Cómo es el Señor al que amo? El Señor al que amo es conforme a los atributos que Él revela en su palabra y no en mi expectativa. En su palabra, y cuanto más crezco en el conocimiento de Dios, más crezco en su amor, en mi amor por Él. ¿Cómo vive alguien que ama al Señor? Bueno, como un esclavo. Si amo al Señor, debo vivir como un esclavo del Señor. John Newton, comerciante de esclavos, escritor del himno Sublime Gracia, al final de sus días dijo a un amigo suyo: estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo 2 cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por cómo nos has amado en Cristo Jesús. Señor, que vivamos una vida conforme a tu voluntad, que te amemos sometidos a tu señorío, que crezcamos en el conocimiento de ti. Señor, perdona nuestros pecados, y si hay alguien que no está en Cristo, que no te ama, Señor, que por el testimonio de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo, le hagas nacer de nuevo, cambie su corazón y vea la necesidad de un gran Salvador, el único gran Salvador, Cristo Jesús. Señor, te pedimos, Padre, que como iglesia no nos acostumbremos a vivir como hasta ahora estamos viviendo, sino que estemos expuestos a tu palabra para ser confrontados con la necesidad de crecer en el conocimiento de ti y en el amor a ti, en el amor a los hermanos, en el amor mutuo, en la obediencia a tu palabra, en el testimonio de nuestras vidas transformadas. Señor, gracias por el amor soberano que has tenido con nosotros, que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo y le entregaste a tu Hijo unigénito, y tu Espíritu Santo aplicó en nuestra vida esta salvación por gracia soberana. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.